Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Valeria Sosa Hernández, soy estudiante de la licenciatura en nutrición de la Universidad del Istmo. Voy a presentarles un tema que forma parte de la jornada reflexiva de tópicos selectos en la materia de microbiología y parasitología de los alimentos, que está a cargo del profesor investigador Edu Ortega Ibarra. El tema que les voy a presentar va a ser bacterias patógenas causantes de infecciones intestinales. Como primero tenemos el contenido de esta presentación, el cual se divide en 9 apartados. El número 1 son las bacterias. Vamos a conocer un poco de ellas, su introducción y definición. Como número 2 tenemos la clasificación de las bacterias. Como número 3 tenemos las principales bacterias patógenas que son las causantes de las infecciones intestinales. Como número 4 vamos a ver un diagrama de V de Gowin que se los explicaré en ese cuarto apartado. Como número 5 veremos pros y contras, y como número 6 el perfil clínico de un paciente que tenga alguna enfermedad causada por alguna bacteria. En el número 7 vamos a ver la sintomatología de este paciente. Como número 8, cómo se puede prevenir. Y como número 9, el tratamiento. Comenzamos con lo que son las bacterias. Las bacterias sabemos que son seres vivos unicelulares, que estos van a ser procariotas. La población microbacteriana del intestino humano va a incluir aproximadamente unos 100 billones de bacterias, que estas se van a dividir de 500 a 1000 especies. Debido a que son muchísimas bacterias, entonces se deben clasificar, o es decir, se deben de dar nombres a cada bacteria. A esto se le conoce como taxonomía. La taxonomía va a ser la ciencia de clasificación biológica que agrupa a los organismos según sus afinidades o similitudes. Por así decirlo, en la imagen que tenemos, podemos decir que la taxonomía va a abarcar la especie, el género, la familia, el orden, la clase, la división, el reino, el dominio y la vida. Todos estos apartados van a ser con el fin de dar nombre a una bacteria. Al igual, la taxonomía va a incluir lo que es la morfología, la fisiología, la bioquímica, la ecología, la biología molecular y la genética. Aproximadamente de todas estas bacterias se conoce el 10%, ya que al estudiarlas no todas tienen esa facilidad de cultivarlas o analizarlas. Y luego tenemos la clasificación, las cuales son dos principales. La primera es que es basada en las características observables de un organismo dado, es decir, se le conoce como fenotípica. ¿A qué nos referimos con estas propiedades observables? Pues se refiere a que, por ejemplo, las bacterias tienen la capacidad de ser movibles. Entonces, esta movilidad, lo que le permite ser movible o dar esa movilidad es que cuentan con un flagelo, o es decir, más conocido como una cola, que les permite moverse y trasladarse de ciertos lugares del organismo humano. Entonces, la clasificación fenotípica va a abarcar desde la morfología, la tinción, los pigmentos que se logren ver de las bacterias, ya que son observables ante un microscopio. Y luego tenemos la segunda clasificación, que es la que tiene en cuenta las relaciones de evolución ancestral de los seres vivos
En nuestro caso, pues estamos hablando de las bacterias, la cual es conocida como la filogenética. Esta filogenética, como vemos en la imagen, se ve como si fuera un árbol que va, que va principalmente a agrupar los microorganismos de acuerdo a su relación genética, como su nombre lo dice. Y para entender mejor la imagen, va a ser la ciencia que va a trazar eh, lo que va a ser la relación de ancestro con, con descendiente de estas bacterias. Y luego tenemos las principales bacterias. En general, existen más bacterias que son causantes de infecciones intestinales, pero estas son las 5 principales y las más conocidas, que son la Vibrio cholerae, la Shigella dysenteriae, la E. coli, la Salmonella typhi y la Campylobacter jejuni. Luego tenemos la V de Gowin. Esta V de Gowin se las voy a explicar, pues nuestro tema es bacterias patógenas que causan infecciones intestinales y queremos conocer cuáles son estas bacterias. Anteriormente en la diapositiva les dije las 5 principales y aquí podemos ver sus características o su descripción. Para empezar, ¿qué es una bacteria? Como había mencionado antes, son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas partes de la Tierra. Estas van a ser vitales para el ecosistema, como les mencioné, puede tener sus pros y sus contras. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. Y luego tenemos a las infecciones intestinales que son causadas por estas bacterias. Las infecciones intestinales son enfermedades que atacan el estómago y los intestinos y generalmente son ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y algunos alimentos como leche y grasas, aunque también algunos medicamentos que las provocan. Y luego de este otro lado tenemos el cuadro de las 5 principales bacterias de las que vamos a hablar y sus características. Por así decirlo, la Vibrio cholerae se transmite vía fecal oral y produce la enfermedad de cólera, la cual podemos contraer de ríos, estuarios y costas. La Vibrio cholerae se caracteriza por ser grueso y corto, con un flagelo, y va a habitar principalmente en intestinos, ya que ocasionan una diarrea en un tono blanquecino. Luego tenemos la Shigella dysenteriae. Esta provoca heces con sangre y moco, más conocidas como la diarrea mucosanguinolenta, ya que se transmiten de persona a persona. Son móviles y son adheribles. Y luego tenemos la Salmonella typhi. Esta bacteria es la más conocida y la que ocasiona más enfermedades a nivel mundial. Esta provoca la fiebre tifoidea. Su vía es fecal oral a través de heces y se mueren con facilidad por su forma de medusa. Y luego tenemos la E. coli. Esta E. coli, como algunas otras bacterias, que son las que producen toxinas que provocan una infección y se descubren fácilmente ya que son abundantes en heces. ¿Qué quiere decir con esto? Que con una muestra de, de heces en un laboratorio se pueden ver con gran facilidad a través de algún microscopio o de alguna prueba para descubrirlas. Luego tenemos la Campylobacter jejuni, la cual se encuentra principalmente en animales domésticos y su vía de transmisión es fecal oral.
Y luego tenemos los pros y los contras. ¿Por qué decimos que pros y contras? Para empezar con los pros, tenemos el apartado de mantenimiento. La presencia de ciertas bacterias como parte de la microbiota es necesaria para mantener una nutrición correcta y el correcto desarrollo corporal, así como el mantenimiento adecuado del sistema inmune. Es decir, no todas las bacterias nos pueden ocasionar enfermedades o son malas para nuestro organismo, sino que existen bacterias buenas, podríamos llamarles, que nos ayudan para tener el correcto desarrollo y tener una nutrición correcta en nuestro organismo e igual nos sirven como de defensa para nuestro sistema inmune. Y luego tenemos el lado contrario, que es donde están las infecciones intestinales, que estas las conocemos como la entrada, desarrollo y multiplicación de un agente infeccioso en el organismo. En este caso, pues van a ser las bacterias. Estas bacterias van a tener gran influencia para generar infecciones a nivel intestinal. Y luego tenemos lo que son las ETA, que son las enfermedades transmitidas por alimentos. Las bacterias las podemos encontrar y contagiarnos de ellas al ingerir alimentos y agua contaminada. Esto es más conocido como las enfermedades transmitidas por alimento y en sus abreviaturas son las ETAs. Estas, cuando nos referimos con alimentos y agua, podemos decir que los principales alimentos que se ven contaminados son los de origen animal, especialmente cuando se encuentran crudos, es decir, las carnes y aves crudas o que se encuentren poco cocidas, las verduras o frutas que sean lavadas o regadas al ser sembradas o cosechadas, que sean regadas con ya sea aguas residuales, aguas negras, que se encuentren contaminadas con estas bacterias. Entonces, si no se hace un lavado correcto de los alimentos que se van a utilizar o no tienen la suficiente temperatura a la hora de cocción, estas bacterias suelen sobrevivir y pueden provocarnos lo que es una ETA. Luego tenemos un perfil clínico que podemos empezarlo a hablar desde la epidemiología. En el apartado de epidemiología tenemos que es un síndrome de sobrepoblación bacteriana, que es este síndrome va a ser una causa frecuente de diarrea crónica. Y luego tenemos los órganos accesorios, que van a ser los órganos, los principales sitios a través de los cuales pueden entrar las bacterias patógenas en el organismo. Tenemos lo que es la nariz, la boca. Esto lo podemos, en la boca puede entrar a través del consumo o la ingesta de los alimentos, el aparato respiratorio, los ojos, los oídos, el aparato urogenital y el ano. ¿Y cómo entran estas bacterias o cómo radican en cómo llegan a nuestro organismo? Esto ocurre a través de un proceso infeccioso, lo cual las bacterias se van a unir o se van a adherir a las células hospedadoras y se van a multiplicar para luego diseminarse a través de nuestro organismo, las cuales las bacterias van a poder es- este, hospedarse ya sea en la piel, en el tracto gastrointestinal, principalmente en los intestinos, en el tracto urogenital, en la cavidad oral o nasofaringia o en el sistema
respiratorio. Aquí, dentro de la epidemiología, la causa frecuente es la diarrea crónica. Este síntoma lo podemos ver como un, un síntoma que se va a caracterizar por durar más de 2 semanas, y así es como vamos a poder definir qué es una diarrea crónica, las cuales pueden ser acuosas, mucosanguinolentas o aceitosas. Luego tenemos la sintomatología de la principal enfermedad que ocasiona las bacterias. Entonces, la gastroenteritis sería la enfermedad más común, lo cual nos va a dar los síntomas más comunes, que serían fiebre, vómito, dolor abdominal y diarrea moderada o intensa. Y luego tenemos la prevención. Dentro de la prevención vamos a abarcar 6 puntos. El primero va a ser la dotación de agua potable o de buena calidad y en cantidad suficiente. Cuando tenemos agua potable o no tenemos algún mecanismo para saber si nuestra agua no está contaminada, lo más recomendable sería la ebullición para que esta agua sea purificada, o también tintura de yodo o algunas pastillas que son vendidas ya que contienen cloro o hipoclorito de sodio o calcio, que esto nos va a servir para la inocuidad de nuestra agua. Como número 2 tenemos el manejo sanitario de los alimentos, es decir, que para esto tenemos que proteger nuestros alimentos, ya sea de las moscas, de, de cucarachas o de roedores. Esto para mantener los alimentos de una manera sanitaria. Y luego tenemos la educación para la salud. La educación para la salud más que nada es para conocer las causas de la enfermedad, su mecanismo y las consecuencias, así como también la prevención y la conducta para seguir en caso de adquirir una enfermedad, es decir, lo que tenemos que hacer, que es acudir al médico, etcétera. Luego tenemos lavarse las manos después de ir al excusado y antes de manejar los alimentos. Es decir, para esto debemos ya conocer primeramente lo que mencionamos antes, que es la educación para la salud. Y de ahí vamos a aprender estas acciones que debemos de tener a disposición para tener un manejo sanitario ya sea de materia fecal al ir al baño o de basura. Luego tenemos consumir solo los alimentos manejados adecuadamente y por último el tratamiento temprano de los casos. Esto es para evitar desequilibrios electrolíticos, ya que como vimos antes, el síntoma más frecuente es la diarrea. La diarrea nos puede provocar lo que es deshidratación, y a causa de esa deshidratación podemos tener estos desequilibrios electrolíticos que nos pueden llegar a ocasionar hasta la muerte. Y por último vamos a tener el tratamiento. Dentro del tratamiento tenemos 3 puntos. El primero son los probióticos, los cuales son microorganismos beneficiosos, ingeribles, que tienen el potencial de modular positivamente la microbiota intestinal autóctona. Entonces, al enfermarnos de alguna enfermedad gastrointestinal, podemos consumir probióticos, ya que esta va a ser que si tenemos irritabilidad en el estómago, nos va a ayudar a contrarrestar la presencia de este síntoma.
Luego tenemos las sustancias antimicrobianas, son aquellas producidas por microorganismos que van a tener la capacidad de destruir o impedir o retrasar la multiplicación de otros microorganismos. Como les mencioné en los pros y en los contras, las bacterias también tienen la capacidad de actuar en nuestro sistema inmune. Y por último, tenemos la atención médica, que probablemente esta podría optimizarse mejorando la preparación de los médicos de atención primaria. Es decir, tenemos que acudir al médico ante la presencia de algunas infecciones gastrointestinales. Y aquí les muestro las referencias de donde fue rescatada la información que se utilizó en esta presentación. Y muchas gracias.